Salud, amigos. Terminada la pausa estival, los niños vuelven a clase. Con esa indeterminada emoción infantil, los pequeños se inician en el camino del saber y los más grandes festejan el reencuentro con los viejos amigos de la escuela. En Sanos de la Azotea te contamos de dónde venimos. Con Laura Sacchetti, profesora e investigadora especializada en historia de la salud y el arte. Los pueblos, si olvidan su historia, ¿volverán a repetirla? Bueno, muy bien, continuamos con más Sanos de la Azotea, así que vamos a darle la bienvenida a Laura Sacchetti. Hola, buenas tardes, Laura. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Laura? Nosotros todo bien, ¿vos? También, gracias por preguntar. Bueno, vamos a contarle a toda la audiencia que vamos a hablar sobre la salud escolar en la generación del 80. Y nos vamos a meter de lleno en la pregunta del día de hoy. ¿Y por qué la salud escolar es parte del proyecto de formación del Estado, Laura? Bueno, antes quisiera presentar el tema, retomando algo que ustedes acaban de decir, que, bueno, septiembre es el mes en donde se celebra el Día del Maestro, el Día del Profesor y el Día del Estudiante. Entonces, nos pareció que de revisar históricamente la salud, podríamos revisar la salud, cómo se consideró la salud de estudiantes y de maestros. Y ahí aparece el tema de esta generación del 80 que modeló el proyecto de Estado moderno y que consideró que la salud de los niños y niñas tiene un carácter estratégico en ese proyecto de Estado, ¿no? La escolarización va a ser muy importante porque es la primera vez que se cuenta con una ley, la ley 1420, en donde se establece que la educación va a ser, entre otras cosas, pública y gratuita. Y fíjate que en su articulado esa ley preveía que la instrucción debía estar acorde a los principios de la higiene, que es el término que se usaba en la época para definir lo que más tarde llamaríamos nosotros salud pública. Así que muy tempranamente la ley 1420 es de 1884, apenas 4 años después se estableció el cuerpo médico escolar, que contaba con profesionales médicos que debían garantizar la vigilancia de las normas higiénicas para controlar la salud, tanto de maestras como de sus alumnos. Y en tal sentido, estos médicos eran los que expedían certificados de buena salud, lo que más tarde se va a transformar en la salud escolar, ¿no? Pero en principio no nació como una institución, sino puntualmente con la designación de estos médicos. Y era interesante también tener en cuenta es interesante tener en cuenta que estamos en una época con una enorme cantidad de inmigrantes, y a través de la escuela se llevó a cabo un dispositivo de nacionalización para los hijos de inmigrantes, que hablaran el idioma que nosotros hablamos, digamos español, que celebraran nuestros símbolos patrios, cantaran el himno, celebraran la bandera y la escarapela, y en esto la escuela fue muy exitosa porque lo logró en apenas una generación. Esto de la relación estrecha entre la política educativa y la política de salud, podríamos citar un manual de higiene infantil de la época, que entre otras cosas decía: el bienestar de las naciones tiene su fundamento en la salud de los niños. Fíjense hasta qué punto están relacionando la salud de los niños con una nación que va a tener luego ciudadanos
sanos, vigorosos, aptos para el trabajo, para el servicio militar o lo que el Estado considerara necesario, ¿no? Claro, en ese momento la educación física estaba asociada, digamos, a lo militar y como una disciplina troncal de la salud. Sí, totalmente. Yo quisiera dedicar la entrega de la próxima semana o la próxima quincena específicamente a educación física, porque los primeros programas consistían en la formación nada menos que de escuadrones militares entre los alumnos de la escuela primaria. O sea que de la misma manera que se estaba adiestrando cuerpos para la disciplina militar, esto mismo se ponía en práctica en la educación física. Pero más allá de la educación física, todos los rituales escolares tenían que ver con un concepto desarrollado en el siglo XVIII que es la ortopedia, que deriva de dos vocablos griegos, ¿no? Orto es derecho, recto, pedia, educación o formación. Y bueno, lo que se pretendía que era la educación recta tenía que ver con posturas corporales, gestos, movimientos, en donde algunas quedaron autorizadas y otras quedaron prescritas, y en la escuela no se podía tener determinado movimiento o determinada mirada o gestualidad. Los adultos mayores recordarán esta serie de prácticas de la escuela: formarse según la estatura, alinearse, tomar distancia, adelantarse con el pie derecho, por eso izquierda-derecha, izquierda-derecha, la posición del alumno lector, que el libro se tomaba con una mano de determinada forma, las prácticas cuando entraba la maestra al salón, ponerse de pie al lado del banco, o sea, no ponerse de pie de cualquier manera, sino al lado del banco. Incluso hasta la apariencia, la vestimenta, ¿no?, de los mismos estudiantes. Y fíjate, uniforme, es una sola forma la que se prescribe, ¿no? O sea que acá lo que se está buscando durante todo el tiempo es homogeneizar a través de la escuela, otra palabra que nos debe llamar la atención, la escuela normal. La escuela normal no es porque las otras sean anormales, sino porque están fijando normas. Y las normas son estos rituales que se repiten tanto hasta que parezcan naturales, como que parece que no hay otra forma ni de entrar al aula ni de moverse en el recreo, ¿no? Acá está esta técnica exitosísima de funcionar como si no hubiera otra posibilidad. Claro, como y esto creo que es verdaderamente el adoctrinamiento, ¿no? El no dar otra posibilidad, el decir las cosas son así y solamente de esta manera. Claro, tal cual, como una búsqueda de normalización de las conductas, Laura, ¿no? Sí, de las conductas, y yo creo que a través de las conductas también del pensamiento. El pensamiento. Porque esto no quedó solamente en la gestualidad, en las miradas, en la postura corporal, sino que esta ortopedia también se introdujo en cómo leer un texto, cómo escribir una composición, cómo escribir una carta. Para todo esto había manuales que diseñaban cuál era el modo correcto, ¿no? Y de acuerdo a eso vendría después la evaluación y quién sacaba más nota que otros. Lo mismo va a pasar con los aspectos físicos, ¿no? Y las pruebas físicas, quién corre más, quién salta más, etcétera. Hay toda una graduación para ver quiénes son los más aptos. Claro, tal cual. Bueno, Laura, te agradecemos un montón y te mandamos un saludo grande. Gracias por este espacio y por toda la formación. ¿Y con qué vendríamos la próxima columna? Mira, me parece que si estamos tomando acá la salud escolar, a mí también me gustaría hablar de los niños en la calle, los niños que no tenían estas familias nucleares. Por ejemplo, el personaje de Canillita, Florencio Sánchez. Estos niños que salen a trabajar desde pequeños, que tienen su salud en riesgo, y podríamos estar viendo qué respuestas daba el Estado a esta salud en riesgo de esos niños. ¿Qué les parece? Sí, totalmente, súper interesante.
Estaremos entonces en contacto. Nos estamos hablando el próximo martes, ¿vale? Muy bien, hasta entonces. Hasta entonces, Laura, muchas gracias.